Gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y es para mí realmente un privilegio estar después de muchísimos años, cerca de aproximadamente 12 años nuevamente acá en esta heroica ciudad de Tacna. Desde el año 2004, cuando en el Distrito Judicial de Huánuco empieza a insertarse este nuevo Código Procesal Penal, se le dota al fiscal de lo que viene a ser la carga de la prueba. Y la carga de la prueba significa que a nivel de una investigación preparatoria, el representante del Ministerio Público, o sea, el fiscal, tiene que recopilar elementos de convicción, de cargo y de descargo. Y esa recopilación de elementos de convicción necesita, de una u otra forma, que se realice un trabajo en conjunto, donde en ese trabajo en conjunto va a ser muy importante, en primer lugar, la participación de los despachos fiscales. Puesto que los despachos fiscales provinciales son los que se van a encargar del tema de investigación, teniendo en un despacho provincial fiscal, primero al fiscal provincial, quien asume la responsabilidad del despacho. Luego de ello, los fiscales adjuntos, quienes tienen también una función muy importante al momento de recopilar elementos de convicción, de cargo y de descargo, y para que finalmente se pueda emitir más adelante un requerimiento de acusación o un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento mixto. Y también ahí ingresa el trabajo importantísimo por parte de estos servidores públicos que vienen a ser los asistentes de función fiscal. Y es que un asistente en función fiscal en la actualidad es muy distinto al asistente de función fiscal de hace aproximadamente 5 años atrás. ¿Por qué? Porque el asistente en función fiscal en sus inicios se dedicaba básicamente a los temas administrativos. Es decir, el asistente que ingresaba a trabajar dentro de la entidad del Estado decía: lo que voy a hacer es básicamente, primero, encargarme de la custodia de la carpeta fiscal, ¿cierto? Porque la carpeta fiscal se necesita un cuidado muy especial. Ver básicamente, por ejemplo, que cada carpeta fiscal tenga 200 folios, que no existe una doble foliatura, de que la foliatura se encuentre en la parte superior derecha, por ejemplo, lo que viene a ser cada una de las hojas de la carpeta fiscal, encargarse también del ordenamiento numerológico, ¿no?, de los actos de investigación, de paréntesis, que es foliar sin lugar a dudas, y que definitivamente tenga que ser muy minucioso al momento del cuidado de estas carpetas fiscales. Segundo punto, de que este asistente de función fiscal, por ejemplo, se encargaba del aspecto de las notificaciones, ¿correcto? Porque ¿de quién dependía si realmente se le había notificado debidamente? Partía muchas veces, por un lado, de la orden del fiscal, pero por el otro lado, de la ejecución por parte del asistente de función fiscal. Entonces, el asistente de función fiscal decía: me voy a dedicar básicamente al cuidado de las carpetas fiscales y me voy a dedicar también al aspecto de la notificación. Entonces, es un trabajo netamente administrativo, y donde por aquellos entonces, por ejemplo, se tenía al asistente de función fiscal y se tenía también a los fiscales provisionales. Y los fiscales provisionales, pues, a diferencia de hoy, en aquellos entonces no tenían la remuneración económica que en la actualidad tienen, ¿no? Entonces, muchos que iban a ser promovidos de asistente de función fiscal a fiscales decían: no quiero ser fiscal porque simboliza de que voy a tener más carga. Mejor prefiero seguir siendo asistente de función fiscal, menos responsabilidad, menos sueldo, pero feliz. Entonces, el tema es que luego la cuestión ha ido evolucionando, y como la investigación y los casos han ido aumentando, definitivamente se tuvo que cambiar el reglamento de organización y funciones del asistente de función fiscal. Porque si uno ve en la actualidad, por ejemplo, lo que viene a ser su reglamento de organización y funciones, le dotan que el asistente de función fiscal se tenga que encargar de la proyección. ¿Y qué tiene que proyectar en la actualidad? Tres cosas que son muy importantes y que las desarrolla, por ejemplo, en este caso, un fiscal. ¿Ya? Ahí vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a mencionar lo siguiente. El asistente de función fiscal antes apoyaba en cierta medida en algunos dictámenes, ¿no? Porque hacer dictámenes se habla mucho con el código del año de 1940, o sea, con el viejo Código Procesal Penal, llamado así. Pero en la actualidad, con el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal emite tres cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que emite? Las providencias, las disposiciones y los requerimientos.
reitero nuevamente, el fiscal emite lo que son las providencias, las disposiciones y los requerimientos. Cada uno de ellos tiene su propia función, o sea, su propia función de emitir una providencia, un requerimiento y una disposición. Entonces, como el asistente de función fiscal no tiene que ser el que desarrolle solamente un trabajo administrativo, en el reglamento de organización y funciones pone de que el asistente se tiene que encargar de la proyección. Y la proyección no es otra cosa de que tiene que elaborar, desarrollar, trabajar lo que son las providencias, las disposiciones y los requerimientos. Sobre todo estos dos primeros, las providencias y las disposiciones, ¿correcto? Entonces, hoy en día se tiene o se denomina que el perfil que debe tener el asistente de función fiscal es la de un fiscal, porque se sobreentiende de que el que ingresa a trabajar al Ministerio Público, en el caso del asistente de función fiscal, no se va a quedar siendo asistente de función fiscal, sino que va a escalar poco a poco y seguramente después de 3 años, al cumplimiento de sus años de colegiatura, será fiscal provisional. Y ahora con la reestructuración, ¿no es cierto?, en este caso el ex-NM, definitivamente seguro será un fiscal titular. Luego un fiscal adjunto, fiscal de despacho, fiscal superior, fiscal supremo, posiblemente fiscal de la nación. Entonces, como la institución del Ministerio Público busca de que ese asistente de función fiscal tenga esa visión de un fiscal, se enfrente a un trabajo de investigación como si fuera un fiscal, obviamente supervisado por el fiscal a quien le han encomendado el asistente. Entonces, esto es algo muy importante que decir. Por ejemplo, yo trabajo en las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios. Y en Lima llega abundante documentación respecto a estos casos de delito de infracción del deber. Y realmente se tiene asistentes de función fiscal muy buenos que trabajan de forma extraordinaria una disposición, un proveído y muchas veces también un requerimiento. Ahora, el asistente de función fiscal es la parte, por ejemplo, importante en un trabajo de investigación, pero a veces, entre comillas, también es, entre comillas, pongo así, la más sacrificada, ¿correcto? Porque el decidir ser un asistente de función fiscal, por ejemplo, significa de que a nivel institucional tiene que tener una mística institucional. O sea, que ese asistente se tenga que identificar en la institución. Actualmente hay muchas convocatorias para tener asistentes de función fiscal, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, se han soltado convocatorias de 40 vacantes, de 20 vacantes, porque en Lima, todavía, por ejemplo, en las fiscalías comunes, no se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, como se tiene la mira de implementación, se va a tener obviamente que tener más fiscales y se va a tener más apoyo administrativo, en este caso, más asistentes de función fiscal, ¿correcto? Entonces, si alguno de ustedes se anima, quiere ser asistente de función fiscal, puede postular, ¿de acuerdo? Y este diplomado le va a ayudar bastante, le va a ayudar muchísimo, porque en Lima, en las convocatorias que se dan, cuando uno viene, en su CV, ya viene con su certificado de asistente de función fiscal. Además, te pone especialista en asistente de función fiscal. Y tú sonríes. Y el jurado dice, este debe dominar bastante, este debe conocer muchísimo. Claro está que tú inconscientemente sabes que no has aprendido mucho, pero igual, ¿no? Ya tienes ahí tu CV, te pregunta, pero algo les voy a decir, el cual suelen preguntarle a veces en ocasiones. Entonces, si se tiene esto, tenemos que el asistente de función fiscal tiene que desarrollar un trabajo muy importante. Entonces, vamos a partir señalando, por ejemplo, acá, bueno, tenemos requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento, pero voy a empezar señalándoles estos 3 aspectos, de las providencias, de las disposiciones y los requerimientos. Voy a empezar con el aspecto de las providencias. ¿Por qué? Porque es aquello que emite el fiscal y que proyecta el asistente de función fiscal. Primero, providencias. ¿Qué son las providencias? Las providencias nos van a ayudar a ordenar los actos de investigación. Toda providencia nos ayuda a ordenar los actos de investigación. Por ejemplo, diariamente a la Fiscalía llegan abundante documentación. Llegan oficios, por ejemplo, de las instituciones a las cuales se les ha pedido que nos proporcionen documentos, oficios, y todos esos escritos, documentos que llegan, se tienen a bien de proveer, o por lo menos la gran mayoría.
Un 90% de sus escritos se van a tener a bien de proveer. Ahora, cuando se inicia una investigación, todo inicio de investigación se tiene que correr traslado de los sujetos procesales, obviamente. Y un investigado, lo primero que va a hacer, por ejemplo, es designar un abogado, elegir un abogado, ¿correcto? Y ese abogado presentará pues un escrito ¿de qué? De apersonamiento, ¿cierto? En su escrito de apersonamiento señalará, por ejemplo, importantísimo, domicilio procesal, ¿correcto? Su casilla electrónica, su SINOE posiblemente, ¿correcto? O si va a ser una defensa conjunta, etc. Entonces, presenta un escrito y luego de presentar un escrito, rápidamente presentar un escrito solicitando copias, por ejemplo, ¿correcto? Que es el siguiente escrito típico que suele presentar también un abogado. Siguiente, como ya viene una declaración y hay que preparar muy bien al testigo, lo que va a solicitar seguramente es la reprogramación de esa declaración. 3 escritos típicos que suelen llegar constantemente, escritos personales, solicitando copias y solicitando la reprogramación de la declaración de su patrocinado. Esos escritos hay que tener a bien de proveer, ¿correcto? Ahora, se proveen de diferentes formas. Claro está que es el propio, por ejemplo, de un curso de redacción, ¿no? Donde al asistente se le enseña, por ejemplo, de que cada proveído tiene que tener el dado cuenta, el atendiendo y el dispone, ¿correcto? Entonces, los proveídos van a ayudar a ordenar los actos de investigación. También, un proveído puede ayudar a dar un impulso procesal. Es decir, si uno ve su carpeta fiscal y verificas que hasta la fecha no se ha avanzado mucho, faltan 5 personas en declarar a las cuales se le ha citado y no ha venido, se ha oficiado a 2 entidades para que remitan documentación, las entidades no han remitido documentación, entonces hay que dar un impulso procesal. Y ese impulso procesal no es necesario hacerlo con una disposición, sino con un proveído. Uno podría en este caso dar un impulso procesal, ¿correcto? Y entonces el proveído es elemental. Si tú eres asistente de función fiscal, empiezas a trabajar en la institución del Estado, lo primero que te van a decir que tiene que saber que proveer. Entonces tu proveído, tú que has llevado este diplomado, pues ya sabes proveer, ¿no es cierto? Por lo menos noción tienes o ganas tienes, que es lo más importante. Entonces, después de ese proveído, el segundo aspecto son las disposiciones. Porque puede ser que tu entrevista te pregunta, ¿qué son las disposiciones? ¿Y qué diferencia existe entre una disposición y un dictamen? ¿Correcto? Si yo le preguntara, ¿con el nuevo Código Procesal Penal hablamos de dictamen? No, pues, porque el dictamen es propio, por ejemplo, del Código del año de 1940. Con el nuevo vamos a hablar de lo que vienen a ser las disposiciones. ¿Y qué son las disposiciones? Las disposiciones es el carácter decisorio que tiene un fiscal. El fiscal, a través de su disposición, decide. Por ejemplo, llega un hecho, cualquiera sea este hecho, ¿correcto? Sea, por ejemplo, un hecho donde una persona estaba conduciendo su vehículo, se pasa en la luz roja, es intervenido por un efectivo policial, ya que el sujeto saca 10 soles y le dice, por ejemplo, para tu Navidad, ¿correcto? Es un delito, obviamente, de corrupción de funcionarios con hecho activo genérico y, bueno, eso es un caso incluso de flagrancia. Pero pongamos que después de un día, es que recién, después de varios días remiten este escrito, es una denuncia. Esa denuncia que llega constantemente al Ministerio Público, el fiscal va a tener a bien de decidir. ¿Qué decide el fiscal? Puede decidir varias cosas. Por ejemplo, puede decidir iniciar la investigación, emitiendo una disposición de inicio de diligencias criminales. Puede, por ejemplo, emitir una disposición de archivo, porque considera, por ejemplo, que el hecho no constituye delito, de que el hecho tiene un carácter, bueno, sí, de alguna conducta funcional, pero solamente de carácter administrativo, o puede ser que es un hecho que ya prescrito, entonces el fiscal puede decidir archivar preliminarmente el caso. Puede ser que se dé por un tema de competencia, correcto. Los hechos, por ejemplo, se han producido en un lugar fuera de la jurisdicción a la cual viene, en este caso, esta disposición, y se tendrá que emitir en este caso pues una disposición de derivación, ¿correcto? Entonces, si ahí entendemos, la primera disposición viene a ser el carácter decisorio que tiene un fiscal. No necesariamente uno decide investigar, puede decidir archivar, puede decidir en este caso incluso inhibirte, puede decidir en este caso derivar. El carácter de la disposición en un inicio es decisorio del fiscal. En segundo, una investigación en un proceso común, ¿por cuántos días empieza? 60 días, ¿cierto? 60 días. Y esos 60 días, por ejemplo,
Y sobre todo, a propósito, nosotros sabemos que el tiempo es una realidad latente, ¿correcto? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Pareciera de que el tiempo va corriendo de una forma realmente estrambosa, ¿no? Por ejemplo, tú no te das cuenta y hoy ya estamos prácticamente a la mitad de enero, ¿cierto? Al mediados de enero, y yo estoy seguro que ustedes se recuerdan como si fuera ayer cuando recibieron el año nuevo, ¿cierto? ¿Correcto? Pero pasa rápido. Entonces, no es una justificación, claro está, pero 60 días muchas veces te queda corto teniendo varios casos que investigar. Por eso necesitas un fiscal dinámico, un fiscal realmente hábil al momento de disponer y un asistente que pueda realizar un trabajo de acorde a la rapidez también que hace un fiscal. Entonces, cuando uno concluye los 60 días, uno también decide. ¿Qué puedes decidir en los 60 días? Decides pues ampliar o no ampliar la investigación. Y si tú decides ampliar la investigación después del término de 60 días, ¿qué emites? ¿Una disposición o un proveído? Una disposición. ¿Cómo se llamará la disposición? Disposición de ampliación de investigación preparatoria. ¿Y por cuánto más vas a ampliar? Por la primera de 60 días, de acuerdo al código que nos dice 60, entonces tendríamos un total de 120 días de trabajo de investigación. Pero luego de ello, puede ser de que los 120 días también se te han pasado muy rápido y sin darte cuenta todavía hay muchas cosas que hacer. Es más, se te ha complicado la investigación y se te ha declarado en este caso una situación de ver de que quieres continuar investigando, pero la situación está un poco complicada. Por ejemplo, te es necesario hacer una pericia, tienes que hacer en este caso diligencias internas, externas, tiene que hacer, por ejemplo, en este caso un requerimiento, y tú dices lo siguiente: quiero seguir investigando, ya me han pasado los 120 días, ¿y qué hago? ¿Emite una disposición o no? Sí. Y esa disposición, después de los 120 días, ¿cómo se llamará? Es la disposición de complejidad. ¿Correcto? El fiscal dice: decido, para seguir continuando, decido declarar complejo la investigación. Y ahí viene un tema muy importante, doctores. No todo caso amerita ser declarado complejo. Y ahí uno tendría que saber cuándo un caso, materia de investigación, se declara complejo. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿cuándo un caso, materia de investigación, se declara complejo? Y si les preguntara por qué las investigaciones en crimen organizado y lavado de activo, por lo general son complejos. Porque ahí tenemos pluralidad de, claro, imputados, agentes, sujetos activos. Entonces, si una investigación tiene pluralidad de agentes, 3, 4, 5, es una causal de declarar complejo la investigación. Por pluralidad de agentes. Tú quieres hacer requerimiento, porque imagínate que se trata de un delito de colusión, donde en el delito de colusión el cuerpo rector viene a hacer la concertación y el acuerdo de voluntades. Y como en los delitos de corrupción de funcionarios, todos a nivel de indicio, lo que tú vas a hacer en ese momento es, para poder tener certeza si existió comunicación o no existió comunicación, vas a tener en este caso que emitir o disponer un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, si uno emite un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, el caso también se declara complejo. Y así, doctores, podríamos hablar de varios temas. Cuando uno tiene que hacer cantidad abundante de documentación, cuando uno tiene que emitir un requerimiento, por ejemplo, de prisión preventiva, cuando tiene que requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, del levantamiento del secreto bancario, ¿correcto? Cuando en este caso incluso quieres, en este caso, hacer un requerimiento, por ejemplo, de prisión preventiva, vas a declarar un caso complejo. Entonces, las disposiciones en diligencias preliminares terminan con la declaración de complejidad. ¿Correcto? Luego de ello, al término de las diligencias preliminares, que me imagino que ustedes ya lo han visto también, el fiscal empieza a pensar y analiza lo siguiente. Dice, por ejemplo, ya se me han cumplido mis 8 meses, que es de caso complejo, y ahora tengo que tomar una decisión. ¿Qué hacer con el caso? ¿Puedo seguir investigando? Posiblemente, pero con el peligro de que el abogado te plantee, por ejemplo, un control de plazo, ¿correcto? Y que todo lo que has investigado después de estos 8 meses se declaren nulas.
Entonces, como no vas a hacer eso, lo que uno va a hacer es tomar una decisión, con lo que tengas quizás. Puedes decidir dos cosas. Puedes decidir, si tú tienes, en este caso, has individualizado al presunto o los presuntos autores del hecho delictivo, tienes elementos de convicción, lo que vas a tener que hacer en ese caso es emitir también una decisión a través de una disposición, y será la disposición de formalización de investigación preparatoria. Pero si, por ejemplo, el caso no constituye delito, no se ha logrado individualizar al presunto autor del hecho delictivo, ¿correcto? Se ha extinguido la acción penal, ¿qué se va a emitir? Una disposición de archivo. Entonces, si nos damos cuenta, esas disposiciones tienen el carácter decisorio. ¿Quién las decide? ¿El juez? No, el fiscal decide. El fiscal decide formalizar, el fiscal decide archivar, el fiscal decide ampliar, el fiscal decide calificar, ¿correcto? Entonces, las disposiciones, en conclusión, tienen el carácter decisorio de una investigación. Puede ser de que a ustedes les pregunte qué tipo de disposiciones se pueden ver dentro de un proceso de investigación. Entonces ahí tendrá que decir, bueno, una disposición de inicio, de inhibición, de ampliación, de declaración de complejidad, de formalización, disposición de archivo. ¿Correcto? Entonces, las disposiciones tienen el carácter decisorio ¿por parte de quién? ¿Del abogado o del fiscal? Del fiscal. ¿O del juez? No, el juez no tiene injerencia. El fiscal decide, ¿no es cierto? Y ahora hablemos del último, los requerimientos. Los requerimientos, ahí sí vienen a hacer lo siguiente. Mira, para hablar de requerimientos, vamos a empezar mencionando de que, por ejemplo, el fiscal decide a través de sus disposiciones qué hacer durante el proceso de investigación. Pero cuando tiene que, en este caso, emitir alguna medida para asegurar la investigación, para que ésta no se obstaculice, para que no se altere, lo que tiene que hacer en este caso es requerir, porque el fiscal o el Ministerio Público es un ente requiriente. Ya a nivel de un tema de estas situaciones, ¿y qué va a requerir? Requiere muchas cosas. Por ejemplo, hay requerimientos de aseguramiento procesal, hay requerimientos decisorio, ¿correcto? Y hay requerimientos, por ejemplo, de impulso procesal. Vamos a hablar, por ejemplo, de este último, que se encuentran acá, estos requerimientos decisorios. Dentro de los requerimientos decisorios, vamos a encontrar tres. Por ejemplo, después de la emisión de la disposición de formalización de investigación preparatoria, se sigue recopilando elementos de convicción de cargo y de descargo. Igual, puede ser 8 meses, por ejemplo, que se sigue investigando, se sigue citando, se sigue pidiendo información, documentación, se sigue ampliando las declaraciones y concluyen los 8 meses. Y el fiscal ahí igual, nuevamente, toma su vaso de agua y va a tener que tomar una decisión. Una decisión muy importante, porque detrás de cada caso están no solamente la persona investigada, están los familiares y está la sociedad misma. Porque al fiscal también le dicen, le ponen el eslogan, defensor de la legalidad y defensor de la sociedad. No sé si ustedes alguna vez o nos hemos preguntado por qué defensor de la sociedad, ¿correcto? Y ahí le voy a poner lo siguiente, por ejemplo, para luego continuar con este tema de los requerimientos. ¿Qué significa ser defensor de la sociedad? Significa ser defensor de todos nosotros, ¿cierto? Y ahí pondremos a pensar lo siguiente, y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros alguna vez no ha sido víctima de algún acto delincuencial? Muchos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sufrido, lamentablemente, el hurto o el robo de su celular? Ahí levanten la mano los que han sido víctimas alguna vez de algún tema de un robo de su celular, ¿correcto? Muy bien, sí, a la mayoría. Levanten la mano los que son invictos. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Mira, lo que le pasa al colega sobre un tema de hurto es una situación que a cualquiera le hubiese pasado. ¿Correcto? Si tienes un mal funcionario que te solicita monto de dinero, es a cualquiera que le hubiese sucedido. Entonces, el Ministerio Público, al momento de llevar a cabo una investigación, tiene que pensar también en tener que aplicar medidas, ¿correcto?, para que asegure no solamente el presente caso, sino que se pueda combatir con actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces defiende no solamente un interés propio de una sola persona, o que puede ser el agraviado,
o en este caso el Estado, si son delitos contra la administración pública, sino que detrás de ellos, por ejemplo, se encuentra también toda la población, los administrados, que buscan de una u otra forma frenar actos que van contrario, por ejemplo, a la ley. Entonces, por eso el Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso, y cuando empieza a realizar su investigación al término del mismo, ya después de haber formalizado la investigación, va igual que tener que tomar una decisión muy importantísima. Por ejemplo, si después de haber formalizado tiene elementos de convicción suficientes, ha realizado una pericia, por ejemplo, en este caso de homologación de voz, porque se trataba de un delito de extorsión, ya ha identificado quién es la persona, de quién proviene esa voz. Estaba investigando un delito de colusión, hizo en este caso una pericia contable, y la pericia contable salió la defraudación patrimonial. Se hizo en este caso un requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones, y en este levantamiento salió vinculación de llamadas. Entonces, si ya tiene elemento de convicción, correcto, que cada uno de ellos tenga pertinencia, conducencia y utilidad, ¿qué va a emitir? Un requerimiento de, empieza con A, acusación. Pero ¿qué sucede si tiene elementos de convicción pero no son suficientes? El hecho quizás no se le puede atribuir a la persona que está siendo investigada, se le ha extinguido la acción penal por el tema de tiempo, ¿correcto? ¿Qué va a tener que emitir? Un requerimiento que empieza con la S, que es un requerimiento de sobreseimiento. Entonces, hasta ahí tendríamos dos, ¿no? Si te preguntaran, por ejemplo, como postulante para ser asistente de función fiscal, ¿cuántos requerimientos decisorios emite un fiscal? ¿Cuánto dirías? Dos, ¿sí? Dos, ¿no es cierto? Y si haces dos en la noche ves tus resultados y ganado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Claro, ¿qué sucede, por ejemplo, si se trata de pluralidad de agentes? Si se trata de 7 personas que están siendo investigadas, por ejemplo, sea por lavado de crimen organizado o corrupción de funcionarios, ¿correcto? Y tienes 7 personas que han sido investigadas, pero solo de los 7 contra 5 tienes elementos de convicción. Y contra los restantes no tienes. ¿Qué vas a emitir? Pues voy a emitir acusación contra los que tengo elementos, y contra los que no, voy a tener que emitir un sobreseimiento. Pero esto tiene una denominación, y la denominación es que ese requerimiento pues mixto, ¿cierto? Entonces serán 3 los requerimientos que se van a tener a bien emitir: requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento o requerimiento mixto. Ahí viene a ser algo muy importante. Esos requerimientos, doctores, ¿serán solamente decisión del fiscal o tienen que pasar por un control? Y si yo les preguntara cuál es la diferencia y la semejanza entre una disposición de archivo y un requerimiento de sobreseimiento, ¿habrá diferencias? ¿Serán los mismos? Por ahí alguien me dice lo mismo. En ambos casos el fiscal lo que está diciendo es que no hay elementos para seguir con la investigación. ¿Sería lo mismo? Sí, pero no, ¿cierto? O sea, sí tiene razón, pero lo que hay que hacer es diferenciar de que en el caso, por ejemplo, de la disposición de archivo, esto pasa por un control, no pasa por ningún control. Uno emite una disposición de archivo, lo que tiene que hacer es correr traslado de los objetos procesales para que de esto en el plazo de 5 días, si lo consideran necesario, ¿cierto?, emitan en este caso una elevación de actuados. Ya en la elevación de actuados se da potestad o decisión del fiscal superior, si en este caso revoca esa disposición de archivo que ha venido de la Fiscalía Provincial, o en todo caso confirme lo que viene a ser el archivo. Pero esa decisión es a nivel del Ministerio Público, ¿correcto? ¿Se lleva una audiencia o no hay audiencia? No hay audiencia. Pero si uno emite un sobreseimiento, claro, el Ministerio Público lo que está diciendo, ¿saben qué? No podemos continuar con la investigación por las causales de un sobreseimiento. Sin embargo, esa decisión no va a ser tan sencilla, porque esto tiene que pasar por una audiencia, ¿correcto? Y esa audiencia será una audiencia de control de sobreseimiento. En la audiencia de control de sobreseimiento, obviamente, el Ministerio Público va a tener a bien de sustentar del por qué está sobreseído. Y
Va a haber obviamente personas que se van a tener a bien de oponer a este sobreseimiento y tendrán que señalar los motivos por los cuales se oponen y también podrán señalar 3 situaciones del por qué no se ha tenido a bien de ejecutar algún tipo de acto de investigación, porque quizás si se hubiese ejecutado no estaríamos ante un requerimiento de sobreseimiento, quizás estaremos ante un requerimiento de acusación posiblemente. Entonces, pero igual eso lo vamos a definir más adelante. Entonces, estábamos que esos son los requerimientos decisorios por parte del fiscal. Ahora, profe, ¿y el asistente de función fiscal? Bueno, si es un asistente de función fiscal que logra proyectar un requerimiento de acusación, un requerimiento de sobreseimiento y un requerimiento mixto, es ya un asistente, como el argot popular te dice, ya está para fiscal, ¿cierto? O sea, ya está para fiscal, solamente en algún momento ya va a ser fiscal, porque si ya estás emitiendo requerimientos decisorios, ya está pues a un paso adelante, ¿cierto? Solo te faltaría audiencia. Ya que en la audiencia lo hagas mal es otra cosa, aprenderás con la experiencia, pero ya por lo menos en tu proyección de requerimientos estás bien. Ahora, existen requerimientos que son esos decisorios, pero existen requerimientos de aseguramiento procesal, que te decía, ¿cierto? Y esos requerimientos de aseguramiento procesal son muchas veces a nivel de la defensa muy cuestionadas en ocasiones. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público decide, en este caso, requerir prisión preventiva. O cuando requiere, en este caso, un impedimento de salida del país. O una detención preliminar, ¿cierto? Finalmente requiere, pero requiere porque lo considera necesario, por ejemplo. Y ese requerimiento, igual, va a tener que ser evaluado por el juez de investigación preparatoria. O sea, lo que se tiene que entender es que no porque se requiere, necesariamente, por ejemplo, te lo van a tener que dar, porque hay que tener que fundamentar del por qué ese requerimiento. Ahora, esos requerimientos entonces, que son los impedimentos de salida del país, el requerimiento de prisión preventiva, el requerimiento de detención preliminar, son requerimientos de aseguramiento procesal. Parte en sí de la doctrina lo han denominado así. Y existen requerimientos, por último, de impulso procesal. Y estos requerimientos son los que permiten recopilar o tener la certeza de la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de la existencia de un delito, por ejemplo, de lavado de activos? ¿Qué tendría que yo requerir dentro de los múltiples actos de investigación para que efectivamente pueda decir de que acá lo que ha existido es un depósito de una suma de dinero que proviene, por ejemplo, de actos de corrupción? A nivel de investigación, lo que uno va a tener que emitir, por ejemplo, es un requerimiento de levantamiento de servicios de comunicaciones, ¿correcto? Bancario, acá están atentos, dice intencionalmente. Entonces, el secreto bancario. Respecto al secreto de las comunicaciones, puede existir, por ejemplo, duda de la existencia de comunicaciones existentes entre los integrantes del comité de selección o el extraneus, ¿correcto? Y entonces igual uno va a tener que emitir un requerimiento, por ejemplo, de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esos requerimientos van a tener que ser, reitero nuevamente, evaluados por el juez de investigación preparatoria, y será el juez de investigación preparatoria que decida, por ejemplo, declarar fundado o infundado. Entonces, hasta ahí terminamos con lo que emite propiamente el fiscal y proyecta el asistente de función fiscal. Paréntesis aparte, profe, entiendo yo que una providencia, ¿correcto? En una providencia, el asistente de función fiscal tiene mayor participación porque evidentemente llegan diferentes escritos, varios escritos, y voy a tener bien de proyectar y ordenar y poner en la carpeta y poner la carpeta, etc. En las disposiciones, claro, me van a dar las disposiciones, pero por lo general me van a dar la ampliación nada más, porque el fiscal casi siempre va a calificar, y si me va a dar a mí para calificar, voy a calificar, por ejemplo, las más sencillitos nada más. Y requerimientos a veces me va a dar poco. Puede ser que en cierta medida vaya a depender de cada fiscal, porque hay fiscales que por la autonomía mismo ellos deciden eminentemente hacerse cargo de los casos no solamente más complejos, sino lo que pasa es que cuando uno analiza o califica, tú sabes que vas a llevar todo el proceso de investigación y necesitas tú mismo hacerlo. Entonces es por ello que algunos fiscales lo hacen, y hay algunos alumnos que son asistentes de función fiscal me decían, pero yo no me dejan proyectar. Pero bueno, paciencia, calma.
Pero lo que sí vas a tener participación muy activa, por ejemplo, es en los casos donde se va a tener a bien de requerir prisión preventiva. Por ejemplo, el requerir prisión preventiva es un propio tema que uno lo podría abordar sobre el análisis de los acuerdos plenarios, el análisis, por ejemplo, de los presupuestos materiales que existen y que se ha hablado sobre la prisión preventiva, pero veamos cuándo un tema de este requerimiento de prisión preventiva podría tener mayor acervo o podría tener, en este caso, mayor favorabilidad para el Ministerio Público. Obviamente, si se trata de un caso flagrante. De ahí les voy a contar una situación. Se trataba esto de un tema donde, así como nosotros, que somos todos administrados, tenemos que hacer un trámite, cualquiera sea, licencia de conducir, licencia de construcción, tenemos que ir ¿a dónde? A la municipalidad. Y yo les pregunto, ¿los trámites son rápidos o a veces demoran? Demoran, ¿cierto? Tú vas, te demoran, te desesperan, que no hay sistema, que han cambiado personal, que ha sucedido tal cosa y tú te desesperas, ¿cierto? ¿Correcto? Y eso sucede, ¿no es cierto? Muchos de ustedes ya lo han hecho, entonces ya conocemos cómo se va dando ese tema. Entonces, ¿qué pasa? De que esta persona que va, le solicita, se apersona un supuesto funcionario, y le dice, yo te he visto varias veces que estás haciendo mentira. ¿Qué te parece si ingresas a mi despacho y veamos tu situación? Efectivamente, esta persona ingresa al despacho y le dice, siempre te he visto, ¿qué es lo que está en desarrollo? ¿Qué es lo que estás solicitando? Ah, no, estoy solicitando una licencia de conducir. Pero yo ya te he visto acá por más de un mes. Sí, lo que pasa es que hasta ahorita no me dan trámite. Entonces el funcionario le dice, lo que pasa es de que hay nuevo personal, hay nuevas personas, recién están aprendiendo, entonces siempre el trámite es engorroso y aparte de eso, así como usted, miles de personas están solicitando. Entonces, pero todo tiene solución. Como todo tiene solución, lo que falta solamente es el estímulo o la motivación, ¿cierto? Y como falta eso, pues tú sabes que para ti todavía urge tu licencia. Y yo la verdad no estoy para contarte las cosas, pero como que estoy medio aguja, y aparte de eso pues hay gastos que se me han dado. Entonces, 600 soles y mañana mismo te entrego tu licencia de conducción. Es más, hoy mismo, ahorita son las 11 de la mañana, nos encontramos a las 8 de la noche o a las 7 de la noche en la juguería, y ahí me das esa suma y yo te doy tu licencia, toque nada más. Así ganamos todo, ganas tú, gano yo y todo feliz, ¿cierto? Y la persona pues, pero 700 no tengo, ¿qué te parece que son 650? Uy, 650, no sé. A ver, igual, tengo que atender otras personas, te doy mi número. Deme tu número y vamos conversando, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el mensajear, te dar WhatsApp, muy en el fondo es un medio probatorio también existente, así que ten mucho cuidado con los mensajitos, ¿correcto? Entonces, este funcionario pues empezaba, el particular le escribía, no, ¿sabe qué? No voy a conseguir 600, y el funcionario le decía, no, tiene que darme por lo menos tanto, se llamaban, entonces la persona logra depositarle a su cuenta 300 soles. Y cuando el funcionario le llama, le dice, mira, más depositó solo 300, tiene que ser todo, pues, ¿no? Entonces le dice, sí, ahorita estoy buscando. Y como está buscando, no encontraba. Luego él dice, pero, y siempre en la conciencia a veces está el lado bueno y el lado malo, ¿cierto? El lado bueno que te dice, hoy es sábado, ven a tu curso de capacitación, algo vas a aprender. Y el lado malo que te dice, quédate ahí en tu casa, correcto, solcito, sol, playa y arena, para acá, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esta persona. Dice, ¿estaré haciendo lo correcto? Creo que no. Mejor me voy a ir a denunciar, y se va a la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionario de turno. Y varias personas, mira, denunciar es un derecho, pero sí, no he tenido casos que hay personas que denuncian por denunciar también. Personas que te dicen, mira, yo te digo que tal persona, que tal entidad está viendo actos de corrupción, pero quiero que usted mismo investigue. Pero ¿quiénes son las personas? No los he identificado, pero sé que hay algo. ¿Y cuál es el acto de corrupción? Tampoco estoy seguro, pero sí sé que hay. Entonces, no te dijo nada. Pero en todo caso presenta su denuncia por escrito, quizás, ¿no es cierto? Le tomamos su declaración, no, quiero que sea anónimo.
tampoco quiero que me citen. Entonces, sí, hay personas que evidentemente te denuncian varias cosas que no necesariamente constituyen delito, ¿correcto? Y bueno, resulta que denuncian y uno tiene que solicitarle si tiene algún elemento para evidentemente ver qué hacemos. Y dice, sí, tengo acá, mira, mensajes de WhatsApp. Y verdad, había mensajes de WhatsApp donde decía, mira, la suma de dinero solamente depositó 300 y también tengo llamadas, correcto, había llamadas. Y la persona muy inteligente había grabado estas llamadas. Entonces, ¿ya había elementos o no había elementos? ¿Qué iba a hacer el fiscal? ¿Qué le hubiese dicho? Si el fiscal decía, a ver, presenta tu denuncia por escrito, no, pues, no puede hacer eso el fiscal. Ya tienes elementos, ¿qué más le dice? ¿Pero tienes algún dato más? Sí, me ha citado que hoy nos vamos a encontrar a las 8 de la noche en la cevichería tal, ¿correcto? O en Chifa tal era, en el Chifa Pontú, ¿no? En ese Chifa nos vamos a encontrar y te voy a leer el restante, así hemos quedado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la fiscalía? Sacar fotocopia de... La fiscalía lo que en ese momento, lo primero que va a decidir es tener que hacer un operativo, ¿cierto? Y en ese operativo, lo que se va a hacer, claro, sacar copias, imprimir lo que viene los mensajes de texto, la transcripción posiblemente de las llamadas, qué llamadas han dado, pero lo que hay que hacer es organizar al equipo, o sea, organizar al despacho fiscal, y acá hay algo muy importante. ¿Y quién será el primer llamado en tener que motivar al despacho? El fiscal provincial. El fiscal provincial, muy bien, llegó un trabajo y hay que defender la justicia, ¿no? Mismo Avenger, así igualito. Y motivar pues al personal, a toditos, ¿cierto? Porque todos tienen que estar preparados, todos participan cuando hay. Todos participan. Pero claro, y si tienes un fiscal que dice, uy, justo te estaba en la playa, ¿y por cuánto le han detenido? 10 solcitos. No, entonces, hay algunas situaciones que se dan así, en donde lejos de motivación, ¿no es cierto? Está desmotivado, y el asistente de función fiscal que ingresó con muchas ganas, termina también desmotivado. Entonces, la motivación al momento de un operativo tiene que ser vital, la organización. Entonces, se organiza. Dentro de ello, hay que comunicar pues a quién, a la ICOCOR. Hay que tener al denunciante, y como se van a encontrar, hay que preparar al denunciante, ¿cierto? Hay que preparar, se tienen que rociar los billetes, se le tiene que poner en este caso el micrófono, y se prepara y llega, por ejemplo, 8 de la noche. Y ahí les voy a decir lo siguiente. Pues este tema de los operativos es muy conocido. O sea, hay muchas personas que ya saben que hay operativo, ya se la huelen. Entonces, por eso, faltando 1 minuto, 2 minutos, les cambian de lugar. O sea, le dicen, nos íbamos a encontrar a las 8 de la noche, ¿correcto? En la cevichería, perdón, en el Chifa Pontú. Y luego de eso le dicen, ¿sabe qué? Mejor no, ahorita vente para tal lugar, ahí nos vamos a encontrar. Entonces, todo lo que se había organizado se tiene que reestructurar en ese momento, ¿cierto? Porque ya está cambiando. Entonces, ¿qué sucede? Igual, tienes que ir, organizas, y cuando ya has organizado justo en ese momento, cuando el funcionario se encuentra ahí, está recibiendo la suma del dinero, está contando, le atrapan todos. Le atrapa la ICOCOR, la fiscalía, los curiosos haciendo transmisión en vivo, otro que saca su foto acá en un operativo, todito, pero están ahí metidos, ¿cierto? Y ahí viene un trabajo muy importante. Porque antes, por ejemplo, cuando se trataba de un tema de una detención, solo uno tenía 24 horas. Y 24 horas para que tú hagas una formalización o posterior requerimiento de prisión preventiva era muy complicado. Felizmente te dieron 48 horas. Entonces, cuando te dan 48 horas, viene el trabajo en equipo. Porque obviamente hay que tomar la declaración al imputado, hay que tomar la declaración, en este caso, al testigo, denunciante, si son varios imputados, hay que tener, en este caso, que emitir la disposición de formalización de investigación preparatoria, y posiblemente se trata de un tema de, bueno, de flagrancia, y posiblemente hay que requerir una prisión preventiva, entonces vas trabajando también. Y ahí, sin darte cuenta, ¿qué hora lo detuvieron? A las 8 de la noche, mientras que está haciendo eso, ya son cerca de 2, 3 de la mañana. Y va avanzando la hora, ¿sí? Va corriendo y terminas. Por ejemplo, terminas al día siguiente y ya concluyes a 2 horas que se terminen las 48 horas. A 2 horas, no, nada más. El fiscal dice, misión cumplida. Terminamos el requerimiento de acusación.
terminamos la formalización. ¿Será misión cumplida, sí o no? Todavía. Porque ahí ingresa el trabajo de los futuros asistentes de ejecución fiscal. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Hay que sacar copia. En 2 horas el asistente tiene que hacer milagro o algo, tienes que sacar copia. Yo les cuento de que a veces uno se quedaba, pues cuando era asistente de ejecución fiscal, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana, 3:30, y en ese momento tú tenías que sacar copia. Y no sé por qué a mí me ha pasado, y a quienes son asistentes de ejecución fiscal quizás también les ha pasado, que en el peor momento, en el momento que más necesitas, siempre tu fotocopiadora te traiciona. No sé por qué. En el momento que tú quieres que tu fotocopiadora saque rápido, se traba. Y 3 de la mañana, ¿dónde vas a ir a sacar copia? No hay. Al despacho que está al lado tampoco. Tienes que rezar, hacer milagros, no sé. Y terminar de sacar copia y luego tener que foliar, ¿cierto? Entonces, sacas copia, folias, pero es una adrenalina que ustedes lo van a pasar seguramente más adelante. Lo importante es que siempre, bueno, en el caso mío, siempre, aunque esté faltando 1 minuto, siempre se lograba presentar, en este caso, ¿no?, al juzgado, el requerimiento. Entonces, pero es un trabajo que denota muchas cuestiones. Y por eso es que a veces, felizmente tenemos que en 48 horas se tiene más tiempo, pero cuando se tenía 24 horas, la situación, ¿saben por qué era complicada? Porque a veces se cometían errores de no haber sacado copia a todos, por ejemplo, los elementos. Y cuando era un tema de prisión preventiva, por ejemplo, se tenía que correr y trasladaban los sujetos procesales, y el sujeto procesal, el abogado defensor, obviamente tenía la documentación y decía, pero ¿cómo lo voy a defender si en este caso, correcto, no tengo algunas copias de los elementos de medio de prueba? Ahora, obviamente no es que haga un tema de defensa, pero la situación es que era que en 24 horas resultaba muchas veces poco tiempo para poder evidentemente emitir lo que viene a ser este requerimiento, ¿correcto? Entonces es una situación muy importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, si cambiamos una primera diapositiva. Teniendo en cuenta eso, solo aspecto de recordar, porque ustedes obviamente ya lo conocen, se ha diseñado participación exclusiva también de los asistentes en función fiscal en cada uno de los estadios procesales, porque nosotros sabemos que deja muy en claro 3 etapas procesales con el sistema procesal de ley 2004, que de nuevo ya no tiene nada, ¿cierto? Porque tiene más de 15 años. Claro que se está acomodando recién, que hay algunos problemas, sobre todo a nivel de juicio oral, en etapa intermedia en algunas ocasiones, pero bueno, ya tenemos más de 15 años. Entonces, ¿cuáles eran esas 3 etapas? La etapa de investigación preparatoria, que dentro de esta etapa de investigación preparatoria tienen las llamadas diligencias preliminares. Tiene una etapa que no existía con el código del año de 1940, ¿cierto? Porque si recordamos este código, es que todavía se sigue ejercitando, por ejemplo, en Lima, en contienda de competencia, en dictámenes, o sea, todavía se ven temas del antiguo código. Ahí, por ejemplo, en el antiguo código, ¿cuántos estadios procesales solo teníamos? 2, ¿cierto? La fase de instrucción propiamente y la fase de procedimiento. Y cierto que las comparaciones son tediosas, pero a veces son necesarias, porque las comparaciones nos permiten saber qué podemos mejorar, ¿correcto? Entonces, ¿qué problema tenía ese código? Voy a señalar una situación, de que a veces se llegaba a juicio oral, y en juicio oral se oralizaba medios de prueba que nada tenían que ver con el caso concreto. Entonces eso era un problema a nivel de juicio, para el juez sobre todo. Y los legisladores dijeron de que va a tener que ser necesario entonces la creación de una tercera etapa. ¿Y cuál es la finalidad de esa etapa intermedia? La finalidad que tiene la etapa intermedia es de asegurar de que el juicio se desarrolle de forma exitosa. De que el juicio se desarrolle, por ejemplo, cumpliendo los principios como de oralidad, inmediación, en este caso publicidad, por ejemplo, que son propios de la etapa de juicio oral. Y siguiente, que nos garantice de que no todo acto de investigación, no todo requerimiento merece llegar a juicio oral. Entonces,
esta etapa no va a estar a cargo, obviamente, solamente de este juez de juzgamiento, de la tercera etapa, sino que los legisladores dicen que va a ser muy importante que haya un funcionario que se encargue, por ejemplo, de tener participación en esta tercera etapa. Y es el juez constitucional, el juez de etapa intermedia o el juez de etapa intermedia, ¿correcto? Que en la actualidad, por ejemplo, tiene bastante repercusión, ¿cierto? Entonces, y luego la etapa de juicio oral. ¿Quiénes tienen bastante participación? Los sujetos procesales. Pero, profesor, el asistente de función fiscal, ¿dónde tendrá mayor participación? Obviamente, el asistente de función fiscal, el que va a tener mayor participación, es en la etapa de investigación preparatoria. ¿Correcto? Porque en la etapa de investigación preparatoria va a tener a bien, por ejemplo, de notificar. En la etapa intermedia, ¿notifica o no notifica? ¿O de quién es la función? Si en etapa intermedia se le pone en conocimiento el juez de investigación preparatoria, el juzgado tiene conocimiento de ello, se ha planteado requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento, hay que tener que correr traslado de sujetos procesales, ya será el juzgado quienes se encargarán de ello. Ah, pero profesor, ¿qué pasa si el juez dispone de que el fiscal coadyuve, por ejemplo, en algunas citaciones? Bueno, si es que el juez lo ordena, ahí sí pues el asistente va a tener que tener participación. ¿Y en juicio oral? ¿Tendrá participación, sí o no? Perdón, antes de irme al juicio oral, en etapa intermedia, ¿sí o no? Antes yo veía una participación más activa. Porque, por ejemplo, en los casos de corrupción, a veces era un informe de Contraloría que eran cerca de 25 tomos. Entonces el fiscal decía, muy bien, hora de audiencia, tengo audiencia a las 11 y necesito llevar los 11 tomos. El fiscal, su maletita, su código y adelante. ¿Y quién tiene que llevar todo? El asistente, ¿cierto? Tiene que sacar el brazo, no sé, pero igual tiene que llevar tu carpetita. Y a veces, yo les cuento, a veces uno llegaba con sus 30 tomos en verano, sudando con tu camisa, ¿no? Tu camisa al otro lado, en fin, y llegaba y el juez decía, informamos que vamos a reprogramar la presente diligencia en motivo de tal. No, pero yo recuerdo un caso de hace poco cuando jugó Perú, me parece, con Colombia, algo así, ¿no? Se llevaron unas carpetas y ahí se suspendió. La audiencia me parece que se suspendió, algo así. Pero ya pues no tenías que traer todas las carpetas, ¿no es cierto? Los 30. Entonces, hoy no, porque ya es una exigencia de que cuando tú emitas, por ejemplo, tu requerimiento de sobreseimiento, ya le entregues las carpetas, en este caso. Si usted mete tu requerimiento de acusación, también ya la tiene que tener, en este caso, las carpetas en juzgado, porque así también lo señala el código. Entonces, ¿qué participación por lo general tiene en la etapa intermedia? Viene lo siguiente. Pregunta al asistente de función fiscal que te pueden preguntar: ¿cuántas carpetas fiscales tienen que existir en un proceso penal? ¿Cuántas carpetas fiscales? Uno dirá, pues, carpetas fiscales, dos. ¿Dos? Claro. La carpeta principal y la carpeta auxiliar. Tengo 20, profesor. Sí, 20, pero en una escala 1000, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué significa? Que está jalado. Entonces, ¿qué carpeta más existe? Para empezar, cada etapa procesal tiene su propia carpeta. La etapa intermedia, ¿y eso quién lo señala? El reglamento del asistente de función fiscal. La etapa intermedia tiene su propia carpeta. La etapa de juicio oral tiene la propia carpeta. Si yo le preguntara por qué la carpeta fiscal se ordena en 200 folios, algunos me dirán, porque cuando llegué me dijeron que era así. Pero no, pues, eso es tu respuesta en entrevista. No, ¿cierto? Porque lo estipula el reglamento. Entonces, el reglamento de la custodia de las carpetas fiscales te dice que tiene que haber carpetas por cada estadio procesal, por ejemplo. Etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Claro está que en la realidad no haya, es otra cosa, ¿no? Que en la realidad, por ejemplo, tu fiscal te diga, ve la carpeta de etapa intermedia, y tú digas, ¿hay carpeta de etapa intermedia? ¡Claro! ¡Si lo dice el reglamento! ¿De verdad? ¡Claro! ¿Dónde está? Ah, no, no tenía carpeta. O que en juicio te diga, a ver, el asistente que me traiga la carpeta de juicio.
había carpeta de juicio. Claro, si a veces el juzgado no comunica a través del SIMOE la programación de las declaraciones, de los juicios, las reprogramaciones, tiene que estar en una carpeta, ¿no? Ah, chispa, yo pensé que solamente ahí, yo le puse ahí debajo de mi mostrador y ahí está. Un secreto, para quizás hay fiscales acá, etcétera, o quienes son o van a ser asistentes, siempre dentro de la mesita que le dan al asistente, las cajuelas son un secreto de cada asistente. Por eso dentro de los fiscales lo primero que tiene que hacer es verificar qué es lo que tiene ahí, y el fiscal es que verifica. Porque hay otro que tú verificas y tú parece que todo está en orden y sacas, sale una ruma de bastantes documentos, ¿cierto? Y ese es un problema, pero bueno, ese es un tema, porque hay documentos que uno lo pone, lo va guardando y a veces dice, pero ¿por qué guardaste? Lo que pasa es que yo no sabía que existía carpeta de juicio oral. Pero ahora ustedes ya no tienen pretexto, ¿cierto? Porque ustedes ya saben que tiene que existir carpeta de investigación preparatoria, carpeta de etapa intermedia y carpeta de etapa de juicio oral. Pero mi fiscal no me dijo. Pregúntale a tu fiscal si ha llevado un curso de diplomado especializado en asistente de juicio fiscal y te va a decir en mis tiempos no había. Entonces tú en tu mente dirás, pobre, ¿no es cierto? Pero ahora ya tú lo tienes, entonces sabes que tiene que existir. ¿Pero serán las únicas carpetas? No. ¿Qué otras carpetas tienen que existir? Por ejemplo, si uno emitió un requerimiento de levantamiento de secretos de comunicaciones, ¿tiene que ir en la carpeta principal? ¿O se genera carpeta aparte? Carpeta aparte, ¿correcto? Cuando te emite el juzgado la vinculación de llamadas en CD, ¿va a la principal? Carpeta aparte. Ahí viene la última pregunta. ¿Y si haces la vinculación de llamadas, dónde va? ¿En la carpeta aparte o en la principal? En la principal. Porque la vinculación de llamadas es propio del elemento que luego vas a tener que ofrecer, por ejemplo, en etapa intermedia para llegar a juicio oral. Entonces esa constancia que lo pones, tiene que ir en la carpeta principal. Claro está que por ahí algunos lo ponen en la etapa. Yo recuerdo que alguien me decía, pero ¿eso no será generar varios incidentes? No, porque obviamente lo que te faculta el reglamento es de que por orden, ¿no es cierto?, cada carpeta tiene su propia naturaleza. Y es más, en la actualidad no solamente las carpetas en físico, sino está de que ese mismo orden de las carpetas en físico tiene que estar, ¿dónde más? En la carpeta electrónica, ¿cierto? En la carpeta electrónica también, necesariamente tiene que estar. Entonces, para terminar y para que luego salgan a su break, ¿ya? Porque me dicen que tienen break. Pregunta. ¿Cuándo inicia tu carpeta de etapa de investigación preparatoria, de investigación preparatoria y cuándo concluye? Inicia obviamente con la denuncia que te están planteando, con el informe, con el escrito. ¿Y cuándo concluye? ¿Cuándo concluye la carpetita? Con la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Perfecto. ¿Y cuándo inicia tu carpeta de etapa intermedia? Con el requerimiento, cualquiera sea el requerimiento que tú estás poniendo. Requerimiento de acusación, sobreseimiento mixto. ¿Y cuándo concluye? Con el auto de enjuiciamiento o con el auto de sobreseimiento. ¿Y cuándo empieza tu carpeta de juicio oral? Con el auto de citación de juicio. ¿Y cuándo concluye? Debería concluir con tu sentencia, ¿cierto? Entonces, muy bien, eso que ustedes lo han señalado viene a ser el orden existente, por ejemplo, de las carpetas fiscales que también tienen que estar dentro del sistema, ¿correcto? Entonces, ese orden, en primer lugar, va a ser vital en un aspecto de poder tener en cuenta de que la labor administrativa, así sea de que tenga en la actualidad esa función de tener que proyectar disposiciones, providencias o requerimientos, no debe dejar de lado también la función administrativa. Después de tener en cuenta ello, correcto, después del break vamos a abordar temas importantes de la etapa intermedia. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos en este caso, me parece que cerca de 10 minutos así, en un pequeño break y luego continuamos. ¿Ya?
parte de arriba, pueden subir para subir el break.